Conexionistas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra serie de cultura política. Ya está con nosotros Alejandro Envila, ya lo conocen, abogado, periodista y sobre todo observador del panorama nacional. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes más bien, un tema interesantísimo para el día de hoy. Amigas, amigos de Conexionistas, pues sí, tenemos este tema de cultura política al que le hemos estado dando seguimiento y comentábamos, Alejandro, este fenómeno que estás viendo y que detectas de la emergencia, como si se estuvieran clonando estas organizaciones ciudadanas para encabezar, la verdad es todavía no sé qué, pero con sellos llamando al patriotismo muy nacionalistas. Y Ujú. cuéntanos, Alejandro, bienvenido como siempre. ¿Qué viste en esta ocasión? Eh, Armando, Edgar, muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Justo lo que señalas, a ver, el surgimiento de otro grupo, Frente Cívico por México, y por ahí se preparan otros más. Ujú. Uno Pues a de lo que Mexicanos por México, ¿no, Armando? Mexicanos Algo por así. México, exactamente. Ujú. Hay Hay otro que se varios llama ya. México Unido. eh, Llaman más o menos a lo mismo, a la unidad de la oposición para ir eh, a la elección de 2024 y enfrentar al partido del gobierno, al partido del presidente. En esta dinámica de polarización, parece que al menos un sector de la sociedad tiene muy claro que si no van unidos, Morena los va a aplastar. O si quieren, nos va a aplastar, como cada quien, donde cada quien se quiera colocar en la ecuación, ¿no? Eso sí, no hay nadie que quede en medio, ¿eh? O sea, están de un lado o del otro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque a todos nos afecta lo que pase. Eso es parte de ser ciudadano. Lo que ocurra nos afecta a todos, estemos de un lado o del otro. Eh, ¿Qué me preocupa? Eh, que yo no tengo tan claro que sean grupos distintos, que sean organizaciones auténticamente distintas, y no voy a descalificar a ninguna. A mí me parece que todo, toda participación política de un ciudadano en el partido que sea o en la organización que sea es valiosa. A ver, todo aquel que haga más que hacer un meme, que tuitear, eh, que opinar en un café, que despotricar en un chat grupal de WhatsApp, todo aquel que haga más está haciendo bien. Y qué bueno. Sí me preocupa, y lo digo sinceramente, que una burbuja de ciudadanos, hijos del privilegio, Edgar lo ha definido así, y me parece, vamos, me robo el término, ya me lo he robado muchas veces, una vez más, eh, encabecen a una sociedad a la que, perdón, pero no representan. Eh, eh, Creo que lo que este país necesita es que efectivamente la ciudadanía despierte, Ujú. participe en política, haga cosas, le exija a sus gobernantes, se meta a hacer política, se conviertan en candidatos, busquen el voto, trabajen por él, despierten a más ciudadanos. Eh, no necesitamos, porque creo que no nos va a servir o no nos va a llevar a ningún lado, eh, a un grupo de buenas conciencias que ya conocemos y que acaben siendo siempre los mismos, que nos vengan a dirigir. Eso es caer en lo mismo que ya tenemos, es cambiar a la vieja clase política por la clase empresarial que ha estado detrás de esa clase política, vinculada a esa clase política, que se patrocina o que patrocina esa clase política, porque luego recibe negocios de esa vieja clase política, y eso Ujú. creo que no es el cambio que México necesita. Lo dejaría ahí por el momento. Me sumo a lo que dices y déjame, o sea, ¿qué reacción ya? Pues siempre es positivo, como dices, ¿no? Que la ciudadanía se organice y haga algo y se haga cargo. Sin duda. Eh, y por favor, corríjame si equivoco. Creo que el único movimiento o organización, digamos, medianamente ciudadana
que no solamente emerge en procesos electorales, sino que ya tiene tiempo tratando una agenda diferente y de manera consistente. Es una organización de Mauricio, donde está metido Mauricio Merino, que me parece que se llama Nosotros o algo así. Sí, ¿Por qué la meto al cuento? Porque a mí me parece que la ciudadanía se debería de construir por esa vía, es decir, en una agenda de todos los días, en una agenda de enfrentar exactamente. una realidad que si toca la parte electoral, qué bueno, Exacto. pero No no una sé, agenda estrictamente electoral. exacto, que es donde yo veo que surgen estos Méxicos, estos ciudadanos súper patriotas que solamente se preocupan en el país en el momento que creen que su obligación es, ¿no?, sacar de Palacio Nacional a quien les incomoda. Y entonces yo digo, O bueno, en el si momento las, en el que sus privilegios se trastocaron. claro, porque entonces la ciudadanía le estamos limitando, ¿no?, al tema de quién ejerce el poder político. Y entonces la construcción de la ciudadanía se limita a tener esa potestad de quitar o poner, ¿no?, a quien nos gobierna. Y A me una mera parece, disputa por el poder. y me parece que esa es la definición más pobre y equivocada que se puede generar sobre un país. Más bien es, construyamos primero una ciudadanía que se haga cargo justo eso, de lo que es común, de lo que es nuestro, de la polis, y si en ella está el político, qué bueno, porque si no, vamos a terminar, ¿no?, en estas burbujas electoreras, Ujú. ¿no?, en donde pues pasa lo que ya dijiste, Alejandro, tenemos a los mismos que además pues estamos hablando, no sé si de una clase política, pero sí miembros de alguna oligarquía, ¿eh? Ahí se detectan A claramente ver, miembros de privilegiados que han tenido acceso al poder, que tienen información, es decir, quizás sean los menos ciudadanos de todos. Exactamente. Y no por eso no tienen la calidad de ciudadano, pero digamos, son los menos representantes de los ciudadanos, claro, claro, y porque entonces resulta representan que, sus intereses. claro, y entonces para demostrar que somos plurales, entre comillas, subrayado con negrillas y con color fosforescente, pues entonces invitamos a la palestra a aquellos que son distintos a nosotros y buscamos representantes de comunidades minoritarias, un poco para dar este tufo de pluralidad que para mí, si solamente se concentra en temas electorales, pues entonces esto se convierte en un quizás más decente ejercicio de simulación, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, yo creo que bienvenida a tu organización, pero la verdad es que a mí me gustaría ver, ¿no?, cómo estos movimientos definen primero qué es lo ciudadano, segundo, se encargan de construir una agenda en donde quede claro que lo electoral y esta urgencia por lo que viene en términos de ir a votar, pues no se limite ahí, porque si no, se pierden elecciones, se desaparecen, se desdibujan, si logran algo, pues los van a cooptar para lograr posiciones, porque el poder es como el denominador común y creo que eso no es, como ya dijiste, lo que necesariamente necesita el país. Sí, eso no Exactamente. nos va a llevar a ningún cambio, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que primero habría que definir qué es ciudadano, después entender, a ver, la ciudadanía se construye todos los días, no nada más cuando hay elecciones, Así es, o no nada Exacto. más alrededor de la disputa por el poder. O sea, así el es. ejercicio ciudadano incluye cosas no agradables, ¿eh? Como Claro. pagar impuestos, Exactamente. ¿sí? Oye, O Alejandro, como rápido, en combatir un la minuto que corrupción, nos ¿sí? queda, en un minuto que nos queda, ¿no es esto fraccionar aún más lo que queda de la oposición? ¿No es esto, pues todavía hacerla más dispersa, como pasa con las izquierdas en otros países, etcétera? No es contraproducente tener tantos grupos. Mira, yo creo que podría ser contraproducente, pero finalmente, si todos son parte de lo mismo, se van a acabar uniendo. O sea, me parece, si las cosas son como yo las estoy viendo, Ujú. se van a acabar uniendo porque son lo mismo y entonces están tratando de atacar por varios frentes Ok. y de mostrar una confederación de organizaciones Ujú. que le dé autenticidad, aunque sea simulada, a este movimiento, que por supuesto es auténtico, ¿eh? Hay un movimiento antigobierno que Ujú. no lo podemos negar. Lo que yo digo es, a ver, la ciudadanía no nada más es ir a lo electoral, es algo mucho más profundo. La cultura política exige de algo mucho más profundo que solo ir a combatir cuando hay elecciones. Para empezar, ¿dónde está el proyecto nacional? ¿Cuál No, es Exacto. el el proyecto tipo de alternativo? México que quieren construir, ¿no? Exacto. El A quién proyecto que incluye, a quién impulsa. excluye, y dónde se asumen,
¿Dónde están esas responsabilidades cotidianas, ¿no? de los Yo diría, ciudadanos? a ver, eso, ¿y en qué es diferente a los proyectos anteriores? Claro. ¿Por qué no es una vuelta al pasado? Explícame por qué no es una vuelta al pasado si yo veo ahí a muchos privilegiados del pasado, De acuerdo. a muchos de la oligarquía. Perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes de este tema porque vienen y vamos a ver, yo creo que todavía más incluso, ¿no? Vamos a ver cómo Seguro. evolucionan, cómo van desarrollando y sobre todo, pues estar recabando información sobre ellos, ¿no? Edgar. Bien, pues sí, yo creo que esto se va a seguir reproduciendo, no se va a detener aquí, vamos a verlos más. Hay que darle seguimiento para ver si entendemos qué tipo de agendas y sobre todo, Alejandro, que nos ayudes a entender este análisis, ¿no? De quiénes son estas cabezas para tener claridad en que efectivamente, ¿no? No solamente no son más de lo mismo, sino me gustó esto que dijiste y dónde está lo diferente con respecto a lo que se ha hecho antes. Alejandro, mil gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Gracias a los amigos del auditorio. Rápidamente, Alejandro, tu Twitter. @en Vila Fisher. Magnífico. Y nosotros somos Conexionistas, nos encuentran como Conexionistas MX, Conexionistas MX también en Facebook y Conexionistas México en YouTube. Todos los podcasts de Conexionistas los encuentran en Spotify. No se les olvide, la música es de Alejandro Saborit. A él lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit. Nuestro diseño es de Sofía Reynoso, él lo encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Y no se les olvide seguirnos, darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.